noches. En esta ocasión presentaremos nuestra monografía que trata acerca del tributo y la obligación tributaria. Pero antes veamos la tabla de contenido. Listo. Después de haber revisado lo que es nuestra tabla de contenido, presentaremos lo que es nuestro trabajo, en el cual podremos identificar los elementos y características que componen al tributo, su clasificación detallada, así como quiénes son sujetos de la obligación tributaria y su precisa distribución. En el desarrollo del anterior planteamiento, para que su explicación sea más enriquecedora, se llevará a cabo el desarrollo de los siguientes objetivos. Explicar conceptos básicos y el contenido del tributo e identificar los sujetos intervinientes y naturaleza jurídica de la obligación. Los objetivos planteados hacen que la monografía presentada a continuación sea una investigación de tipo analítica y explicativa, pues pretende brindar una información clara, precisa y verídica, basándonos en principalmente la doctrina y legislación. La finalidad de esta monografía está en poder colaborar con información detallada y concisa, permitiendo al lector aprender un poco más sobre el tributo y la obligación tributaria. Toda esta información aquí plasmada es resultado de una investigación ardua y exhaustiva por parte de los autores, teniendo así fuentes confiables. Bien, comenzamos con el capítulo número 1. Capítulo número 1, el tributo. Primero vamos a validar lo que son los antecedentes. Primero vamos a tocar los antecedentes internacionales que Pérez nos dice en su tesis de maestría nombrada El gobierno electrónico y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Analiza en su tesis al gobierno electrónico y el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la finalidad de determinar su relación. Enseguida tenemos lo que son los antecedentes nacionales. Aquí tenemos a la señorita Ruck. La señorita Ruck al cero, luego del largo análisis en cultura tributaria que existe entre los estudiantes del quinto grado de instituciones educativas secundarias, que sería Carlos Rubina Burgos y María Auxiliadora de la ciudad de Puno en el año 2015, nos indica lo siguiente. Por medio de los tributos se busca orientar la economía en un sentido determinado. ¿A qué nos referimos con ello? Por ejemplo, si se trata de proteger la industria nacional, se pueden elevar los tributos a las importaciones o crear nuevas cargas tributarias para encarecerlas y así evitar que compitan con los productos nacionales, en este caso los productos peruanos. Los tributos son la obligación dineraria establecida por ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas, es decir, los tributos que pagan los contribuyentes retornan a la comunidad bajo forma de obras públicas, servicios públicos y programas sociales, como por ejemplo el vaso de leche o cualquier otro tipo de gestionamiento que pueda generar. Lo anteriormente mencionado hace referencia a la conceptualización del tributo y nos brinda una visión más amplia de la función que ésta tiene, teniendo como resultado beneficioso para la población debido a los pagos que estos realizan. Bien, continuamos con lo que es el concepto del tributo. ¿Qué nos dice lo que viene a ser el concepto del tributo? Bien, con lo que respecta al concepto del tributo. El tributo es un ingreso público, son prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública con una fecha pactada de cumplimiento. Es un pago que se usa para satisfacer determinadas necesidades de la administración y que impactará en los ciudadanos. Un concepto brindado por Pérez, eso nos indica Pérez. Por otro lado, tenemos a Eva Crespo, que nos dice: el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste lo retribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Tal y como anteriormente ya lo habíamos mencionado, todo eso se retribuye a la comunidad. Y por último tenemos, y no menos importante, a Orbegoso. ¿Qué nos dice Orbegoso? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos a Orbegoso, quien define el tributo como el vínculo jurídico cuya fuente inmediata es la ley, que nace con motivo de ocurrir o de no ocurrir hechos o situaciones que la misma ley designa
o que originan en determinadas personas la obligación de realizar favor al Estado, una prestación pecuniaria para la satisfacción de las necesidades colectivas y que puede ser exigida por el Estado en forma colectiva. Bien. Ahora ya que sabemos el concepto de tributo, entremos a conocer un poquito más acerca de este, adelantándonos ya con lo que viene a ser la fuente. Adelante, compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora tenemos lo que viene a ser la fuente del tributo. El tributo nace por la ley, siguiendo el principio del nullum tributum sino ley, pero la ley constituye únicamente su fuente inmediata. La fuente inmediata es el presupuesto de hecho, o sea, la hipótesis de incidencia, cuya realización colocará a las personas que en ese momento dado se encuentran comprendidas dentro de esta norma, en la necesidad de ajustarse a ellas y cumplir con las obligaciones previstas. Respecto de los elementos del tributo, primero tenemos al elemento jurídico, que viene a ser el principio de legalidad tributaria, basándose en el principio del nullum tributum sine lege. Nos menciona que no podrá existir tributo si previamente una ley no lo determina. Luego continuamos con el elemento personal, que se divide en dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, también llamado acreedor tributario, pudiendo ser estos el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local y entidades públicas de derecho privado con personería jurídica propia, cuando la ley les asigna la calidad de administradores expresamente. Por otro lado, tenemos el sujeto pasivo, que es el obligado a cumplir con la prestación tributaria y puede ser una persona natural o entes colectivos en calidad de contribuyentes o responsables. Bien. También tenemos el elemento material, que se divide primero en materia imponible. Esta viene a ser la expresión de riqueza económica sobre la cual se basa el tributo, pudiendo ser esto un bien, un producto, un servicio, una renta o un capital. El hecho generador. El hecho generador es una situación jurídica vinculante del sujeto pasivo con el activo del crédito fiscal, por lo cual normalmente comporta el hecho imponible como índice de capacidad contributiva. También tenemos al hecho imponible, que es el hecho económico puro, sustancial, considerado por la ley como el elemento fáctico que permite gravar la capacidad económica del sujeto pasivo y que tiene como resultado la aparición de la obligación tributaria. Esto es, el vínculo entre el sujeto activo y pasivo de la relación tributaria. Continuando tenemos al elemento temporal, que puede ser inmediato o periódico. Y por último, al elemento mensurable, que viene a ser el monto o cuantía de la deuda tributaria, también llamada alicuota. Es el valor numérico porcentual o referencial que se aplica a la base imponible para determinar el monto tributario. Características del tributo. Primero tenemos a la obligatoriedad, que es como consecuencia de la obligatoriedad del pago de los tributos, surgen obligaciones entre los contribuyentes y la administración. Esto quiere decir que hay una relación entre el obligado tributario y la administración. Por lo tanto, el Estado es competente para reclamar el pago de los tributos. Segundo, prestación pecuniaria o en especie es aquella en la que la prestación a realizar consiste en entregar una determinada suma de dinero. Siguiente característica, nace en virtud de una ley, según ley o por disposición de la misma. Siguiente característica, la coactividad. Esta designa el uso de la fuerza como instrumento para modificar la conducta. Por lo tanto, remite inmediatamente al modo en que se obedece la ley. Siguiente característica, la característica del jus imperium, que es el poder jurídico para imponer normas y organizarse, imponer sanciones, imponer tributos, administrar los recursos y ejecutar actos administrativos. Siguiente característica es la presencia de todos los elementos constitutivos. Siguiente característica es un pago a título definitivo. Y por último, no constituye una carga para el tributante. Clasificación. Primero tenemos a la clasificación tripartita del Código Tributario, la cual la divide en impuesto, tasa y contribución. El impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa del contribuyente por parte del Estado, según lo establece la norma 2 del título preliminar del Código Tributario. La tasa. La tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público, que se encuentra individualizado en el contribuyente. Y por último, la contribución,
que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Por otro lado, tenemos a la clasificación doctrinaria, que se encuentra establecida en vinculados y no vinculados. Los vinculados son aquellos cuya hipótesis de incidencia consiste en la descripción de una actuación estatal, y los no vinculados son aquellos cuya hipótesis de incidencia consiste en la descripción de un hecho cualquiera que no sea de actuación estatal. Se puede decir, por lo tanto, que cuando existe una relación entre el hecho imponible y la actividad estatal, estamos ante un tributo vinculado, como sería en el caso de las tasas y contribuciones. Mientras que si no existe relación entre el hecho imponible y la actividad estatal, estaremos ante un tributo no vinculado. Aquí encontramos ubicados a los impuestos. También se hace mención acerca de los tributos especiales. Primero tenemos a la alcabala, que es el tributo que se paga a partir de la transferencia de un bien inmueble, ya sea a título oneroso o gratuito. Siguiendo tenemos a los arbitrios, que son una contraprestación por la prestación de un servicio público por parte de las municipalidades. Y por último tenemos al peaje, que es el tipo de contribución especial exigida a los usuarios de una obra vial por el beneficio o ventaja obtenida por su uso, y cuya exclusiva finalidad es amortizar los gastos de construcción, mantenimiento y de servicios especiales de dicha obra. Bueno, continuando con la exposición, tenemos en el capítulo 2 como punto la obligación tributaria. Pero para entrar más a este tema, tenemos el concepto, en la cual en el libro de la obligación tributaria, en el artículo 1, nos dice que la obligación tributaria es el derecho público y es el vínculo entre el acreedor y el deudor establecido por ley. Bueno, también la obligación tributaria es el deber de cumplir una prestación. Esta es la parte fundamental de la relación jurídico-tributaria en fin de lo que señala la institución del tributo. Hemos citado a Ferreiro Lapazza, que viene a ser el miembro de números de la Real Academia de Jurisdicción. Esta nos dice que, bueno, el tributo contenido, o más exactamente el objeto, más exactamente es el objeto de la obligación de la prestación debida. Bueno, como objeto, el objeto, la obligación tributaria tiene como objeto la actividad, el bien o la actividad. Esta recae en un hecho punible, es por eso que se convierte en una obligación y así lleva el cumplimiento de una prestación tributaria, siendo exigible coactivamente, como damos por ejemplo un vehículo de atracción mecánica. En este caso el vehículo es considerado como objeto y que viene a ser la propiedad constituyente. Dentro de la clasificación tenemos obligación sustancial y obligaciones formales. Bueno, la obligación sustancial es la obligación principal del tributo, ¿no? Por lo que en general viene a ser el pago de los impuestos correspondientes, como por ejemplo el pago al impuesto de la renta mensual, el pago del impuesto de la renta anual, el pago de multas, según lo que sea el caso, ¿no? Y las obligaciones formales viene a tener 3 puntos: obligaciones pasivas, obligaciones de consentir y obligaciones activas. En las obligaciones pasivas es la obligación de no hacer, como por ejemplo el negarse a no dar un voucher o negarse a no dar una factura. En obligaciones de consentir viene a hacer como por ejemplo el acudir al llamado del administrador tributario, ¿no? Puesto en el artículo 87 del Código Tributario. Las obligaciones activas vienen a ser, como por ejemplo, el de hacer, como por ejemplo el señalar el domicilio, el inscribirse a un registro único de los constituyentes, la prestación de declaraciones, etc. Como punto en la administración, la determinación, tenemos en el artículo 121. Esta nos dice que la determinación por administración tributaria es el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o la inexistencia. Sabemos que la obligación tributaria consiste en el acto, o también conjunto de actos
originados por la administración. De los particulares o ambos, estas están destinados a establecer cada caso, ¿no? En la medida disponible, el alcance de la obligación impositiva o la configuración de presupuestos de hecho. La obligación tributaria es exigible cuando se vence el plazo fijado por ley, ya que el deudor tributario no cumplió con la prestación tributaria. En nuestra legislación nos precisa que la obligación tributaria es exigible siempre y cuando entre dentro de estos dos casos. Primero, cuando está determinada por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del tiempo señalado por ley o reglamento y falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. Entra también en el segundo supuesto cuando esta es determinada por la Administración Tributaria desde el día consecutivo al vencimiento del plazo, para que éste luego figure en la resolución que contenga la determinada deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del 16º día siguiente de su notificación. Bien, extinción. ¿Cómo se da la extinción? Se da dentro de los casos, primero, siempre en el pago, ya que este constituye el medio más común de extinguir la obligación tributaria. Para extinguir la obligación tributaria debe de cumplir ciertos requisitos. Primero sería el pago, que sería efectuado por los deudores tributarios, y en el segundo caso por sus representantes. Los terceros pueden efectuar el pago, que este sería llamado pago por subrogación, salvo posición motivada del deudor tributario, o puede ser en moneda o especie. El lugar será seleccionado por la Administración Tributaria. Dentro de las formas de pago sería pago liso y llano, pago fraccionado, pago bajo protesta, pago por consignación, pago provisional, pago definitivo. Bien, para la compensación, los sujetos de la relación tributaria son recíprocamente deudor y acreedor, el uno del otro. En la condonación es el perdón legal de la deuda tributaria, lo cual solo podrá ser condonada por norma expresa rango de ley. Confusión. Cuando se reúne en un mismo sujeto la condición del deudor y acreedor de una misma obligación tributaria. En el caso sería de la declaración de incobrabilidad. Esta se da cuando existen deudas de recuperación o de cobranza dudosa. Bien, la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es la acción de la admisión tributaria para determinar la deuda tributaria y exigir su pago y aplicar sanciones que ésta prescribe. Primero, se da cuando se presenta la declaración jurada a los 4 años. Si no se presenta la declaración jurada a los 6 años, respecto a tributos retenidos o percibidos a los 10 años. Se daría la compensación y la devolución a los 4 años. La prescripción solo puede ser declarada a pedido del deudor, ya que ésta debe ser pagada. Bien, ¿cuándo no se da o cuándo no se extingue la obligación tributaria? Cuando entra dentro de las siguientes causales. La interrupción es donde se elimina el tiempo transcurrido para la prescripción. El Código Tributario establece los supuestos de interrupción respecto a la facultad de la Administración de determinar la obligación tributaria, para exigir el pago de obligación tributaria, para aplicar sanciones, para solucionar o efectuar la compensación, así como solicitar la devolución. En el segundo punto sería la suspensión, ya que se detiene el cómputo de la prescripción mientras dura una circunstancia legalmente establecida en el Código Tributario. Existen supuestos de suspensión del plazo de prescripción para determinar la obligación y aplicar sanciones, para exigir el pago de la obligación tributaria, para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución. Bien, como conclusión tenemos que después de haber analizado la cuestión planteada y haber desglosado cada uno de los temas y subtemas con sus conceptos fundamentales del tributo y las obligaciones tributarias, debemos tomar en cuenta que el tributo y la obligación tributaria es el vínculo jurídico entre el Estado acreedor y tributario.
El deudor tributario es responsable o contribuyente, ya que esto lo establece la ley y que tiene por objetivo cumplir la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Sabemos de que esto juega un rol importante, siendo necesaria la adecuada aplicación de los principios tributarios y sus obligaciones, asimismo siendo cada uno concepto fundamental para el crecimiento de nuestros conocimientos.